Hola a todos, en este video les voy a mostrar un poco cómo funcionan las partículas del idioma húngaro. Me refiero a las partículas ki, fel, le, meg, etc. Vamos a comenzar con el verbo mond. Mond. El infinitivo sería mondani. Entonces, ustedes saben que el verbo mond significa decir. Pero cuando le agregamos ciertos prefijos verbales a este verbo, cambia el significado del verbo. Entonces tenemos el verbo mond. Vamos a, por ejemplo, voy a darles algunos ejemplos de cómo funciona el verbo mond. Por ejemplo, mond significa, como hemos dicho, decir. Pero si uno quiere decir, por ejemplo, em, dar su opinión o decir su opinión a alguien, se dice véleményt mond. Véleményt mond. Véleményt mond. Dar su opinión, ¿no? A alguien. Ya saben que el mond siempre está, y no solo el mond, pero todos los verbos que van a aprender siempre se los van a dar en la conjugación de la tercera persona en singular. ¿Ok? Entonces es véleményt mond, dar su opinión. Otra forma de usar, por ejemplo, el verbo mond es para decir dar las gracias o agradecer. Se puede decir, por ejemplo, köszönetet mond. Köszönetet mond. Köszönetet mond. Dar las gracias. Obviamente que este verbo para decir que uno da las gracias por algo, ese algo tiene que estar en el caso ért, o sea, valami ért. Entonces sería köszönetet mond, valami ért. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, cuando uno quiere decir hablar mal de alguien, se puede usar la siguiente combinación. Rosszat mond valakiről. Entonces, rosszat mond valakiről. Mal, decir, alguien de, o sea, hablar mal de alguien. Por ejemplo, ¿cómo diríamos, cómo se dice en español una palabra? Diríamos, hogy mondják spanyolul. Hogy mondják spanyolul. Hogy mondják spanyolul. ¿Cómo se dice en español? Y, por ejemplo, si tú quieres decir te lo digo yo te lo digo, puedes decir en mondom neked. En mondom neked. En mondom neked. Ok, bueno, creo que ha quedado bastante claro el significado de mond. El problema es cuando le agregamos, por ejemplo, el prefijo verbal ki. ¿Qué significa kimond? Kimond significan dos, hasta tres cosas pueden significar. Puede significar, por ejemplo, pronunciar, puede significar articular, me refiero a una palabra, articularla bien, y puede significar también declarar. Por ejemplo, en los otros casos es más fácil usarlo, pero en el sentido de declarar, por ejemplo, uno puede decir declarar culpable. ¿Cómo se dice declarar culpable en húngaro? Se usa el verbo kimond. Entonces diríamos bűnösnek, bűnösnek, mond ki. Bűnösnek, mond ki. Entonces estamos usando el verbo ki mond y estamos usando la palabra bűnös, que significa algo así como criminal. Y nek es el argumento verbal que requiere el verbo ki mond. ¿Ok? Entonces, bűnösnek mond ki significa declarar culpable. Ahora, si le agregamos al verbo mond el prefijo verbal le, tiene el significado de renunciar a algo. Entonces diríamos que lemond, significa renunciar a algo. Por ejemplo, si yo quiero decir, no sé, renunció a la presidencia, diríamos lemond az elnökségről. Lemond az elnökségről. Ya saben que lemond, en este caso, como lo han escuchado, tiene que llevar el argumento verbal ról o röl. Entonces, lemond az elnökségről significa renunció, o renuncia, perdón, a la presidencia. Ahora, por ejemplo, ¿cómo diríamos renunciar a fumar? Se diría con el mismo verbo y con el mismo argumento verbal, tol, töl.
Entonces sería lemond o cigarettarol. O cigarettarol. Entonces, lemond o cigarettarol. ¿Ok? Bueno, ya sabemos qué significa lemond, que significa renunciar a algo. Sabemos que significa el verbo mond, que significa decir o pronunciar a veces. Sabemos lo que significa el verbo kimond, que sí significa pronunciar, articular y también en casos especiales declarar. Ahora vamos a ver qué significa el verbo felmond. Felmond es un verbo que significa decir, pero en el sentido de anunciar, de recitar algo. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, un niño, no sé, bueno, cualquier persona, recita una lección, dice una lección, se diría Felmontjo o Let's Get, Felmontjo o Let's Get, Felmontjo o Let's Get. Porque yo, Felmontjo, porque el yo indica que es una conjugación definida, porque estamos refiriéndonos a o let's get. Let's get, lección. Entonces, Felmontjo o let's get. O let's get. Felmontjo o let's get. Decir la lección o anunciar, recitar la lección. Bueno, también podría significar, por ejemplo, rescindir o despedir. Podría significar. O, por ejemplo, dejar de funcionar. Entonces tiene ese significado de dejar de hacer algo también, el verbo felmond. Entonces, por ejemplo, si uno quiere decir que ya no necesita un contrato de alquiler, podrías usar este verbo. Entonces se diría felmond o berlönig. O berlönig. Felmond o berlönig. Es dejar, no necesitar más el contrato de alquiler. Ahora, por ejemplo, si uno quiere decir que algo está fallando, que algo está estropeado, que algo está malogrado, se podría usar este verbo, pero solo con máquinas, ¿ya? Por ejemplo, podríamos decir felmontjo o solgalotot. Significa dejar de funcionar, fallar, estropear. Solgalot significa servicio. Bueno, servicio en este caso. Entonces, ¿qué significaría felmontjo o solgalotot? Felmontjo o solgalotot. ¿Ok? Felmontjo o solgalotot. Significa dejar de funcionar, estropearse o fallar. ¿Ok? Bueno, espero que esté bastante claro esto digamos, del verbo fel, mond. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos mond, decir, lemond, renunciar, felmond, depende, puede significar decir o dejar de funcionar dependiendo de qué argumento verbal se use. Kimond significa pronunciar. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar del verbo besel. El verbo besel significa hablar, besel. Por ejemplo, si yo digo hablar con alguien, ya obviamente saben que es besel valakivel. Valakivel significa con alguien, besel valakivel. Entonces ahí pueden ustedes ya cambiarlo, ¿no? Si quieren hablar con un amigo, se dice con mi amigo, por ejemplo, besel o baratomol, ¿no? Ya saben que lo he explicado muchas veces cómo se hace la fusión consonántica del caso volvel. Entonces, mi amigo es o baratom, o baratom, o boratom. Y cuando le agregamos el caso volvel, se fusiona. Entonces, o boratomol. Besil, ¿no? Es depende también qué tipo de focus le quieren hacer a la oración. Bueno, por ejemplo, entonces ya saben que hablar con alguien se dice besel volo ki vel. Si quiero decir hablarle a alguien, se usa los sufijos hos, hes, hus. Por ejemplo, podríamos decir besel volo ki hes. ¿Ok? Besel volo ki hes. Ahora, por ejemplo,
Em, ¿Cómo se puede usar el verbo besel? Digamos de otra forma, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere decir, cambiemos de tema, hablemos de otra cosa, podríamos decir, besejünk, besejünk másról, besejünk másról, besejünk másról, besejünk másról. Hablemos otro de, literalmente. Pero significa hablemos de otra cosa. Ok, bueno, ya quedó bastante claro qué significa besel. Ahora, por ejemplo, vamos a ver lo que significa el verbo ki besel. Ki besel, cuando le agregamos el prefijo verbal ki, el verbo cambia un poco su significado a divulgar, a chismear, o sea, literalmente significa hablar afuera. Es como decir no afuera de localización, sino afuera de un sentido abstracto. Entonces, kibesel es como decir chismear, divulgar, ¿no? Decir algo que no se debería decir. Por ejemplo, si yo digo kibeseli o lelkit, kibeseli, kibeseli o lelkit, kibeseli o lelkit, significa explayarse, ¿no? Hablar bastante, ¿no? Bueno, entonces más o menos entienden lo que significa el verbo kibesel. Es como divulgar algo. En el ejemplo que les di, por ejemplo, kibeseli alelkit, es explayarse. Literalmente significa hablar su alma, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, si le agregamos el prefijo esse, entonces decimos esse besil significa concentrarse o ponerse de acuerdo en algo, en hacer algo. Por ejemplo, si yo quiero decir se pusieron de acuerdo para hacer una sorpresa, algo así, para darle una sorpresa. Diríamos összebeszéltek, 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 hogy meglepetést csinálnak. Összebeszéltek, hogy meglepetést csinálnak. Otra vez, összebeszéltek, hogy meglepetést csinálnak. ¿Ok? Significa ponerse de acuerdo, digamos, para dar una sorpresa, ¿no? Bueno, el verbo besilget lo hemos discutido ampliamente. Significa conversar o charlar con alguien. Ya saben que usa el, el, el argumento verbal valaquivel. ¿Ok? Bueno, espero que haya sido bastante claro este video y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.